Una agujeta algunos. ¿De qué será? No cabe la menor duda de que algunos que otros hemos hecho ejercicio estos días, ¿no? Bien, la semana pasada hablábamos de las tentaciones que Israel había enfrentado en el desierto, ¿verdad? Y las consecuencias de esas tentaciones. Estudiábamos 1 de Corintios, capítulo 10, y nos quedamos estudiando los versículos del 6 al 11, y vimos que todo aquello estaba relacionado con el 10º mandamiento, ¿verdad? Con aquello de no codiciarás, ¿no? Pues la codicia es la que lleva al pecado, y según Santiago, es nuestra codicia, nuestro deseo, nuestra concupiscencia lo que nos lleva al pecado, y del pecado a la muerte, ¿verdad? ¿Conocen ese pasaje de Santiago? El proceso de la tentación. Vamos a verlo en Santiago capítulo 1, porque es muy interesante que conozcamos cómo se produce para que sepamos frenarlo a tiempo. Es un proceso. Santiago capítulo 1, versículos... Vamos a leerlo desde el 12 porque nos viene bien, porque vamos a hablar de la prueba, de la tentación, y nos viene bien leerlo desde el versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón o la mujer, porque aquí la palabra varón no es masculina en este sentido, se refiere a todos, que soporta ¿el qué? La tentación. Por cierto, ¿solo los varones son tentados? ¿También las mujeres? Bueno, las damas también. Por eso, bienaventurados los que soportan la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, soportado la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. Qué bueno, ¿no? Las promesas del Señor. Gloria a Dios. Que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, presten atención a este pasaje porque después vamos a volver a él, y es muy importante entenderlo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Si alguno es tentado, no diga que Dios lo está tentando, porque ni Dios es tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Esto es algo que se nos tiene que quedar bien grabado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto es una palabreja que significa de sus propios deseos, es atraído y seducido. ¿Cómo comienza el pecado en nosotros? Primero, somos atraídos, algo nos llama la atención. Nos llama la atención, y si le prestamos atención, ese deseo nos seduce. ¿Qué es seducir? Nos captura, nos atrapa, ¿verdad? Por tanto, es importante que si nosotros estamos despiertos, espabilados, si nosotros estamos pendientes, velando y orando para que no entremos en tentación, como nos enseña el Señor Jesús, nosotros cuando seamos atraídos por la tentación, ya nos vamos a dar cuenta. Y ahí mismo no permitimos que la tentación nos seduzca, ¿verdad? Porque si prestamos atención a la tentación, nos seducirá. Entonces dice, cuando cada uno es tentado cuando de su propio deseo, de su propia concupiscencia, es atraído, el siguiente paso, y seducido. Y entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, es decir, primero nos atrae, segundo nos seduce, tercero nos hace concebir el pecado aquí. ¿Qué es concebir? Engendrar. Es imaginarnos ya en el pecado. Ese es el tercer paso de la tentación. Ya cuando lo estamos concibiendo aquí, dice, cuando es concebido el pecado da a luz
qué? ¿Cuál es el embarazo del pecado? La muerte. Así que fíjense el proceso, ¿verdad? Es un proceso de varios pasos. Primero nos atrae, segundo nos seduce, tercero nos hace concebir el pecado y cuarto da a luz la muerte. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si nos percatamos ya en el primer paso, cortamos la tentación y somos librados, ¿verdad? Somos librados, soportamos la prueba y entonces se nos dice, bienaventurados los que soportan la prueba, los que soportan la tentación, porque cuando haya resistido, no antes, ni si cae, ni si sucumbe la tentación, no será coronado, ¿verdad? Pero cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Y si no resiste la prueba, ¿qué recibirá? La muerte. Un bebé llamado muerte. Es decir, concebimos el pecado y el pecado da a luz la muerte. Ese es el proceso y es muy interesante tenerlo en cuenta porque así nos podemos guardar de la tentación. ¿Ok? Esto es lo que estábamos estudiando la semana pasada sobre las tentaciones que Israel sufrió en el desierto. Y todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, ¿verdad? Porque nosotros también somos tentados, ¿verdad? Bueno, ustedes no, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? No. Ah, algo. Un poquitico. Bueno, ¿recuerdan lo que hablábamos el domingo en Corralejo, los que estuvieron en Corralejo? Si alguno dice que no tenemos pecado, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. Pablo estaba volviendo sobre sus pasos, recordándole a los corintios los pecados que había cometido Israel en el desierto y advirtiéndole a los corintios del riesgo que corrían con esa actitud prepotente, con esa actitud de arrogancia, de autosuficiencia, de bueno, si nosotros estamos en Cristo no pasa nada, si vamos a un templo pagano y comemos lo sacrificado a los ídolos y después nos vamos a la mesa, a la iglesia y participamos de la mesa del Señor y así estamos participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, y todo esto es lo que Pablo está tratando en este capítulo y vamos a ir abundando sobre ese tema, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 12, 1 Corintios 10, del 12 al 22. Lo vamos a leer todo y después vamos a ir pasaje por pasaje meditando en cada uno de ellos. Así que, dice el versículo 12, 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué debe hacer? Mire que no caiga. Después hablaremos de esto. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿el qué? La salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir, soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, os digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes? A los demonios lo sacrifican. Es decir, detrás de cada ídolo, ¿qué es lo que hay? Un demonio. Y no a Dios, dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando alguien participa de un culto pagano,
está participando en la idolatría a los demonios. ¿Ok? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, ¿verdad que no? Esta es la lectura y vamos a ir pasaje por pasaje meditando en ellos, porque de verdad que hay mucha riqueza aquí que no debemos perderla, debemos meditar. Cuando leemos no basta solamente con leer, sino pararse y preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Pablo aquí en el versículo 12, así que... Aquí Pablo ya está dando por terminada, de alguna manera, la argumentación que él estaba planteando, el repaso que él estaba dando a la historia de Israel, ¿verdad? Como una enseñanza para los corintios, como un argumento para presentarle a los corintios. Pablo ya ha terminado, así que ahora presten atención porque les va a dar la conclusión, la aplicación de esa enseñanza. Cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos la palabra de Dios, nosotros exponemos la verdad, pero después tenemos que llevarla a una conclusión. Tenemos que llevarla a una aplicación. Bueno, vale, sabemos que Israel fue tentado en el desierto y tal. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ahí es donde está la aplicación de la palabra. Bueno, ¿qué me dice eso a mí? Que yo también puedo ser tentado y si no tengo cuidado, caeré igual que cayó Israel, ¿verdad? Y esa es la aplicación a la que Pablo va a llevar, la conclusión a la que va a llevar a los corintios. Y nosotros lo vemos a través de estas palabras, ¿verdad? Especialmente él lo que está es explicando la historia de Israel para aplicársela a los corintios, en especial a aquellos que, como decía, ¿no? que se sentían demasiado seguros en sí mismos, ¿no? Esos cristianos prepotentes de, bueno, ya, yo soy demasiado maduro como para que a mí me afecte el que yo participe o no de la Virgen de no sé qué o del culto a no sé cuánto, ¿no? Yo soy demasiado maduro, a mí eso no me hace daño, a mí yo puedo participar de eso. Cuidado. Pablo nos está diciendo, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Okay? ¿Quién va a enfrentarse a Dios? ¿Quién es más fuerte que Él? Cuidado. ¿Okay? Algunos corintios estaban pensando que, bueno, como Cristo pagó por nuestros pecados, pues ya yo puedo hacer lo que me dé la gana porque todos mis pecados fueron perdonados. ¿Ese pensamiento es correcto? ¿Por qué? Ayúdenme a meditar. O sea, algunos corintios pensaban así, bueno, como Cristo pagó por nuestros pecados, da igual lo que nosotros hagamos que no nos vamos a perder. Esto lo creen todavía hoy en día algunos grupos religiosos. No hay problema, Cristo pagó por nuestros pecados, así que además Dios sabe que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando dicen eso lo están diciendo como un argumento para decir, yo tengo barra libre, puedo hacer lo que me dé la gana que después Dios me perdona. Y oiga, eso de barra libre en el Señor, ¿es correcto o no es correcto? ¿Por qué? Perdón, ¿quién habló? ¿Perdón? Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Eso está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y es claro. Tú puedes creer que todos tus pecados han sido perdonados. Perfecto, eso está bien. Tú puedes confiar en que el sacrificio de Cristo te libra de tus pecados. Perfecto. Pero si alguno practica voluntariamente algún pecado, el que practica el pecado, ¿qué dice el apóstol Juan? ¿Que es hijo de Dios? Hijo del diablo. Por tanto, tenemos que tener cuidado con estas cosas. ¿Qué es lo que creemos? Porque lo que creemos nos lleva a vivir de una manera o de otra. Si como los corintios nosotros pensamos, nada que podamos hacer nosotros nos puede condenar porque ya Cristo pagó por nosotros. Y te citan las Escrituras, te citan Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero se olvidan de esa parte importante, los que están en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús no practica el pecado, ¿verdad? El que está en Cristo Jesús no anda en la carne, sino en el Espíritu.
Y si olvidamos esa parte, lo otro de ninguna condenación no se nos puede aplicar. Leámoslo, mire, Romanos capítulo 8. Es que hay gente que cogen un trocito de la Biblia y dejan el resto a un lado. Como, no, mira, a mí me gusta la primera frase, la segunda no. Entonces, mire lo que dice aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está escrito o no? Romanos 8:1. ¿Está escrito o no? ¿Está escrito? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y hay ahí un punto y final? No, hay una coma. Y esa coma sigue diciendo, esa frase sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Si uno dice que está en Cristo Jesús y ande conforme a la carne, ¿qué pasa? Es mentiroso. Así de simple. Porque el que está en Cristo Jesús no practica el pecado. ¿Están de acuerdo o no? Claro. Porque el Espíritu Santo lo redarguye, no le permite. Si algo diferencia a un cristiano verdadero de otro que simplemente es un religioso, es que el religioso puede pecar y no tiene conciencia de maldad. Su conciencia no le acusa. Pero dice la palabra, si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios. El cristiano verdadero cuando peca se siente mal. No se deleita en el pecado. Sufre cuando cae. Porque el Espíritu Santo se contrista y le hace sentir mal. Pero cuando uno practica el pecado de forma habitual, ¿le están dando en el Espíritu o en la carne? En la carne. Nadie que de verdad tenga el Espíritu Santo puede vivir en la carne. Puede que cometa un pecado, pero jamás lo va a practicar. No va a estar continuamente pecando en lo mismo. Porque entonces es que eso es una evidencia de que no tiene al Espíritu Santo. Porque si tuviera el Espíritu Santo no lo deja. Dios es un Padre bueno que disciplina a sus hijos. Si tú te portas mal, Dios va por ti, donde tú vayas. Él va allí, el Espíritu Santo va y te jala de la oreja y te dice lo que estás haciendo no es correcto. Y empieza a molestarte en la conciencia. Y la voz del Espíritu Santo empieza a darte fuerte. Y si tú persistes en pecar, tú estás desobedeciendo conscientemente la voz del Señor. Pero vas a tener que desobedecer, vas a tener que mostrar rebeldía, porque el Espíritu Santo va a seguir molestándote, va a seguir reprendiéndote. Eso no es correcto, eso no está bien, tú no debes hacer esto, esa no es conducta para un hijo de Dios, debes andar en el Espíritu, no en la carne. El Espíritu Santo va a estar ahí molestándonos. Ahora, si tú no sientes esa molestia, si tú no tienes al Espíritu Santo redarguyéndote de pecado, tienes que cuestionarte si de verdad has nacido de nuevo. Si tú no te sientes mal cuando pecas, tienes que examinarte a ti mismo, como nos decía el Señor a través de un mensaje con el pastor Andrés, examinarte a sí mismo a ver si estás o no estás en la fe. Amén. Por eso es importante que cuando leemos un texto, lo leamos dentro de su contexto y no cojamos una frase sola. Porque si cogemos una frase sola podemos afirmar, la Biblia dice que no hay Dios. Y es verdad, la Biblia dice que no hay Dios. Pero la frase completa es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es verdad, la Biblia dice que no hay Dios, pero que quien afirma eso es un necio, ¿verdad? Pero si sacamos la frase de contexto, estamos dando un mensaje diferente. Por eso es importante entender las Escrituras en su contexto. Amén. Y es lo que estamos haciendo aquí, aprender a meditar en la palabra. Toda esta carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta que está justamente escrita
para rebatir esa postura de que no hay problema. No pasa nada porque peques. El Señor es bueno y te perdona. Oiga, no. Si algo deja claro el apóstol Pablo en 1 de Corintios, es que, ojito, porque nos jugamos la permanencia, nos jugamos la salvación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero con estas palabras, Pablo, al citar el ejemplo de Israel, al mismo tiempo también para mí es importante entender que está validando todo el Antiguo Testamento. Quiero decir, a algunos no les gusta el Antiguo Testamento. De hecho, en muchas iglesias ustedes ven las Biblias de la gente y verán que el Nuevo Testamento está gastado y el Antiguo Testamento lo tienen hasta con el brillo todavía. No usan la Biblia en el Antiguo Testamento, no les gusta el Antiguo Testamento, no lo entienden. Y saben, el Antiguo Testamento es fundamental para que podamos entender el Nuevo. Porque toda la Escritura, dice Pablo, es útil. Y cuando él está diciendo toda la Escritura no se refiere al Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito. Se refiere al Antiguo Testamento. Toda la Escritura es útil, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, Pablo, al poner el ejemplo de Israel, está diciendo, oye, el Antiguo Testamento es importante conocerlo. Es importante tenerlo en cuenta porque se escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y por el Antiguo Testamento Dios también nos habla. Así que, ¿ustedes creen que lo necesitamos o no el Antiguo Testamento? ¿O podemos prescindir de él? ¿Arrancamos el Antiguo Testamento y nos quedamos solo con el Nuevo? No, ¿verdad? Toda la Escritura la necesitamos. Toda. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñar a quién? A nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, para enseñarnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Algunos afirman que el Antiguo Testamento es solo para el pueblo judío. No, hay algunos pasajes que solo pueden ser aplicables al pueblo judío, pero aún esos pasajes están ahí escritos para nuestra enseñanza. Son dos cosas diferentes. No podemos anular la palabra de Dios ni la validez de la palabra de Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice Pablo. Por tanto, él está validando el Antiguo Testamento al vincularlo con la iglesia de Corinto. Yo quiero leer un pasaje de las Escrituras. Es un pasaje muy interesante. Hebreos capítulo 3. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 3, porque ahí el autor de Hebreos, unos dicen que es Pablo, otros dicen que era un discípulo de Pablo. No se ponen de acuerdo los teólogos, por tanto no sabemos quién es el autor de Hebreos, ¿verdad? Pero en su forma de expresión, en su forma de escribir, se parece mucho al apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a leer, de qué estuvimos hablando el domingo pasado, del reposo de Dios, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje que habla de esto. Hebreos capítulo 3 a partir del versículo 7. Quiero que presten atención porque es muy importante lo que se nos dice aquí. Miren, Hebreos 3:7. Por lo cual, dice Pablo, o dice el autor, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor, me probaron y vieron mis obras 40 años. Durante 40 años estuvieron probando a Dios. Y durante 40 años Dios les estuvo demostrando que Él era fiel. A causa de lo cual, dice el Señor, me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan, ¿qué dice? Vagando en su corazón. Es decir, se montaban sus propias películas. Y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Puede un creyente apartarse del Dios vivo? Según esto, sí. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Miren, esto es algo que tenemos que hacer todos. Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Es decir, nos tenemos que exhortar unos a otros. Si vemos que el hermano se desvía, vayamos y hablemos con el hermano. Si vemos que a alguien está andando mal, avisémosle. No sea que se endurezca su corazón por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de ¿qué? De que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, con tal de que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si no, si mantenemos hasta el fin nuestra confianza del principio, si mantenemos hasta el fin nuestra fe, entonces seremos salvos. Si no, no. Hay que mantener la confianza, hay que mantener la fe. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Veis? Es el mismo argumento que plantea Pablo en 1 de Corintios, el que está planteando aquí el autor de Hebreos, el mismo argumento. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y ahora viene lo interesante. Siempre la aplicación, la conclusión. Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, que dice, entramos en su reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Miren, si algo nos está aclarando la palabra de Dios aquí, es que, oiga, tenemos que temer apartarnos del Señor. Eso de triunfalismo, nada. Eso de, ay, yo ya soy salvo, no hay nada que a mí me pueda apartar del Señor. Oiga, no. Tenemos que andar en temor y temblor. Porque este mismo autor dice en el capítulo 2, verso 3, ¿qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? No podemos descuidar la salvación. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios nos lleva a una vida de prudencia, no de arrogancia. El cristiano no tiene que ser arrogante. Ah, yo no soy como la gente del mundo. Juzgamos a la gente del mundo y después somos peores que ellos. Y no obedecemos a Dios. Todavía tenemos más castigo nosotros que ellos, porque ellos no tienen conocimiento, nosotros sí. Si nosotros con conocimiento desobedecemos a Dios, tenemos más castigo que aquellos que desobedecen a Dios porque no tienen conocimiento. ¿No les parece? Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de aquellos religiosos que en su prepotencia decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué vienes tú a decirnos a nosotros?
Nosotros somos hijos de Abraham, somos de la circuncisión. Ellos se sentían seguros, creían que nada les podía quitar el premio de su salvación. De hecho, Jesús le dijo, pues escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, tenemos que conocer estas cosas, tenemos que pararnos, meditarlas, reflexionar sobre lo que las Escrituras nos dicen, porque algunos sacan conclusiones precipitadas y se equivocan. Tenemos que tener en cuenta siempre el contexto inmediato de lo que leemos y el contexto general de la palabra de Dios, para no cometer errores de interpretación. Por ahí andan gente que afirman cosas que no se sostienen bíblicamente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es un aforismo, es decir, es una sentencia doctrinal, es una frase que transmite una enseñanza, y que nosotros nos tenemos que tomar en serio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque si cae ya no estará firme, ¿verdad? Y esto es importante. ¿De qué nos habla esto? Dejemos la arrogancia a un lado, dejemos la prepotencia, la autosuficiencia, porque nosotros y nuestra salvación, todo depende de Dios. No depende de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creamos, depende de lo que Dios dice. Y Dios dice que tenemos que ser sencillos y humildes, no prepotentes. ¿No les parece que estas advertencias no deberían ser necesarias en una carta que va dirigida a cristianos? No debería ser necesaria, pero lo es. ¿Ustedes qué piensan? Cuando está en la palabra de Dios es porque Dios lo ve necesario, ¿no? Y si es una advertencia, ¿ustedes no creen que debemos tenerla en cuenta? ¿Verdad? Porque para eso está escrita, para que la tengamos en cuenta, para que no vivamos con los ojitos cerrados, o como el avestruz, ¿verdad? Que cuando ve venir el peligro entierra la cabeza en el suelo. O como los niños, ¿no? Que cuando ve que el papá le va a castigar, cierra los ojos, ¿no? Como diciendo, si yo no lo veo, mi papá no me va a ver a mí, ¿no? ¿Evitará eso el castigo? ¿Verdad que no? Tenemos que tener los ojitos abiertos y ser conscientes de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. ¿Existen de verdad esas malas actitudes en el pueblo de Dios? ¿Existen gente prepotente, arrogante? ¿Existen gente que creen que de verdad que ya nadie les puede arrebatar lo que Dios les ha dado? Algunos lo dicen, ¿verdad? Nadie nos arrebatará de su mano, eso es verdad. Nadie puede enfrentarse a Dios, ¿verdad? Por tanto, nadie nos arrebatará de su mano. Pero Dios nos puede desechar si nosotros no perseveramos hasta el fin. Si nosotros no somos fieles. Si desechó al pueblo de Israel, ¿no nos desechará también a nosotros? ¿Quiénes deben tener en cuenta estas advertencias de la palabra? Todo el que quiera ser salvo, todo el que de verdad sea creyente, debemos tenerlas en cuenta. Todos nosotros, si queremos evitar el pecar de orgullo espiritualista, ¿verdad? Últimamente hay gentes que hablan con una prepotencia, con un orgullo que no es espiritual, es espiritualista. ¿Saben la diferencia entre espiritual y espiritualista? Espiritual es algo que viene de Dios. Espiritualista es algo que imita lo que viene de Dios. Y hay gente prepotente que te miran por encima del hombro. Ah, este no es de nuestra congregación, este no es de los nuestros. Se creen superiores a los demás. A pesar de que está escrito en Romanos 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada cual piense de sí mismo con cordura, ¿verdad? Y a pesar de que la palabra nos dice eso, a pesar de que la palabra hay un continuo llamado a la humildad,
Hay creyentes que no son humildes, son prepotentes, son arrogantes. Hablan de la gente del mundo, de los inconversos, como si fueran gente que no merecen la salvación, cuando en realidad la merecen. No la merece nadie, ni nosotros, pero sí merece que alguien le plantee la posibilidad de salvarse. Porque ¿cómo van a creer si nadie les habla, verdad? Amén. Más que hablar con arrogancia, debiéramos realmente dar gracias a Dios, porque si nosotros estamos en la fe, es porque Dios puso a alguien en nuestro camino que nos habló del Señor. Tuvo valor de enfrentarse a alguien como nosotros, como yo. Amén. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El verbo, bueno, yo creo que realmente cuando habla aquí de la caída, mire que no caiga, yo veo aquí una relación con Génesis capítulo 3. Yo quiero que lean Génesis capítulo 3, leanlo conmigo, verás. Es interesante porque es aquí donde se nos habla de la caída, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, aquí se nos relata la caída de nuestros primeros padres, la caída de Adán y Eva. ¿Ellos fueron creados en pecado o en santidad? En santidad. Ellos eran santos, vivían en una completa comunión íntima con Dios, de tal manera que hasta paseaba a Dios con ellos, ¿verdad? Pero no apreciaron su relación con Dios, más bien la menospreciaron, porque sucumbieron a la tentación del diablo de hacerse dioses. Ellos quisieron ser dioses. Miren, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leerlo desde el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le había dicho que sí, que si tocaban aquello morirían. Pero la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Y ese fue, primero atrajo, ¿verdad? Les atrajo su atención, después los sedujo, ¿verdad? Y después les hizo engendrar el pensamiento, seremos como Dios. Desde este momento, desde Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy, generación a generación, el hombre ha seguido buscando ser Dios. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el hombre sigue queriendo ser Dios. Ahí hay algunos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, que ahora están enseñando que nosotros somos Dios. Tú eres Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú eres Dios. Porque si tú eres hombre, ¿qué engendra? Hombres. Si tú eres hijo de Dios, tú eres engendrado por Dios, tú eres Dios. Así, ese razonamiento simplista, esa teología infantil que utilizan los ignorantes y que desvían a aquellos que en el fondo no son cristianos, sino gente que ansían, como Adán y Eva en el Edén, ser iguales a Dios. Y la gente sucumbe ante la tentación y siguen a estos falsos maestros, porque realmente quieren ser realmente como Dios. Ellos pretenden ser como Dios. Pero miren, el ser humano no es Dios. Dios puso semejanza suya en nosotros en muchas cosas. Somos el único ser sobre la tierra que piensa, que entiende, que sabe, que acumula conocimiento, que toma decisiones, y por consiguiente todas estas cosas nos hace responsables delante de Dios. Pero, miren,
Cuando Pablo dice aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, está diciendo, mire que no cometa el pecado y el error que cometió Adán y Eva. Ellos vivieron en santidad y menospreciaron su santidad por la codicia de querer ser como dioses. Nosotros ahora, después de haber vivido una vida de pecado, ahora hemos sido perdonados por Cristo, hemos sido santificados, hemos nacido de nuevo, vivimos en santidad. No perdamos nuestra santidad por seguir el pecado. Cuidémonos de que en nosotros no surja también el deseo de ser Dios, de tomar nuestras decisiones independientemente de la voluntad de Dios, de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando un creyente no tiene en cuenta la palabra de Dios y hace las cosas como le viene en gana, ese creyente está infringiendo la voluntad del Señor, está cayendo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Ellos, Adán y Eva, aceptaron lo malo como si fuera bueno. Y hoy en día muchos están haciendo lo mismo. Le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy leía un artículo en Protestante Digital, es un periódico digital, Protestante Digital. Un artículo de que se celebró en Madrid con ocasión del Día de la Mujer. Se celebró una especie de conferencias y después de esa conferencia un culto entre la Iglesia Evangélica Española, un movimiento, comunidad, no me acuerdo cómo se llama, la Iglesia inclusiva le dicen, una iglesia que apoya a los cristianos gay, que comulga con una iglesia de gays y de lesbianas. Y todo eso, como se ve políticamente correcto, pues ellos celebraron una comunión donde estaban representados los diferentes grupos gays, con la Iglesia Evangélica Española y con otra más, con una comunidad, iglesia, comunidad, no sé qué, inclusiva. Miren, me parece una desfachatez. Pero bueno, tiene que cumplirse la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos la gente haría ese tipo de cosas. Y la palabra de Dios se cumple. O sea que eso a mí no me extraña. Lo que me extraña es que la gente se lo trague como que eso es lo que hay que hacer, como es que eso es lo que es correcto. Y la gente ponía comentarios contra alguien que decía que eso era una aberración, que eso era pecado. Y la gente criticaba. Pero bueno, es que ahora va a haber la Inquisición evangélica y no sé qué, y vosotros vais a perseguir como los católicos y no sé cuánto. Comentarios de ese tipo. Es habitual hoy en día en las redes sociales ver actitudes de ese tipo. Es gente que dicen ser cristianos, pero que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Perdona, no sé qué opinión tienes sobre los gays. La opinión que tengo sobre los gays, bueno, perdón. ¿Son queridos por Dios o son...? Todas las personas son amadas por Dios. ¿O son demonios que están metidos en ellos? Bueno, todas las personas son amadas por Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estamos todos, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero claro, para tener vida eterna y no perderse hay que creer en Cristo. Y Jesús dijo que si queremos ser verdaderamente discípulos suyos, tenemos que perseverar en sus enseñanzas. ¿Qué opinión tengo yo de los gays? Realmente no es importante la opinión que yo tenga. Lo verdaderamente importante es, claro, ¿qué piensa Dios? Dios dice que los que se echan con varones, los hombres que conviven con otros hombres y las mujeres que conviven con otras mujeres, no heredarán el reino de los cielos.
Por tanto, no se trata de mi opinión. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, ahí está escrito. Eso es lo que Dios dice. Otra cosa es que nos guste o no nos guste la opinión de Dios. Pero Dios es quien pone las normas. Él es Dios. Nosotros no. Nosotros tenemos que decir amén a lo que Él diga. Por consiguiente, aunque Dios no odia a nadie, sí aborrece lo que algunas personas hacen. ¿Sí? Nosotros amamos a las personas, pero no podemos amar lo que las personas hacen, cuando lo que hacen es contrario a la voluntad de Dios. No necesariamente. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las abominaciones, etc. Por tanto, no necesariamente tiene que ser un demonio lo que tenga una persona que le lleva a la homosexualidad o al lesbianismo, sino sencillamente el deseo de la carne, se dejan arrastrar. Romanos capítulo 1 explica que la homosexualidad, y yo lo digo así, tal como está escrito, porque ustedes lo pueden leer, Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, explica que la homosexualidad es la consecuencia de la rebeldía del hombre para con Dios, para con su Creador. Cuando el hombre no reconoce a su Creador, cuando el hombre se rebela contra su Creador, la consecuencia es que el hombre se autodestruye a sí mismo, y parte de esa autodestrucción es la homosexualidad. Y ahí está escrito, Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Si quieren podemos verlo, aunque no es el tema, pero dado que se ha preguntado, fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, nadie puede decir que no conoce a Dios o que Dios no se le ha manifestado, porque la propia creación ya nos habla de que tiene que haber un creador. Como un cuadro nos habla de que tiene que haber un pintor, porque los cuadros no se pintan solos. Cuando miramos la creación tenemos que llegar a la conclusión de que detrás de esa creación hay un creador, sobre todo cuando vemos una creación tan perfecta, a pesar de que está afectada por nuestra rebeldía y por el pecado, y hemos dañado esta creación, aún dañada y todo, es una creación perfecta. Dios puso leyes que el universo sigue a pie de la letra, y ese orden que el universo manifiesta no puede ser jamás producto de la casualidad. Sería absurdo pensarlo, matemáticamente es imposible. Sigo leyendo, versículo 21. El hombre no tiene excusas, dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, entraron en tinieblas. Profesando ser sabios, es decir, creyéndose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, no adoraron a Dios y adoraron imágenes que ellos se crearon, de hombres, de reptiles, etcétera, ¿no? Por lo cual, y aquí es donde está la clave, por lo cual, esta es la explicación, por lo cual, porque ellos hicieron eso, porque no reconocieron a Dios, porque se rebelaron contra su Creador, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Es decir, Dios los dejó libres, dejó que ellos hicieran lo que quisieran. Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, los dejó
a sus propios deseos, los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo el hombre, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hechos vergonzosos. Así, esta es la opinión de Dios. Son hechos vergonzosos. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida ¿a qué? A su extravío. Es decir, cuando el hombre no cree en su creador, cuando el hombre se rebela contra su creador, Dios los abandona, los deja al fruto de sus propios caminos y el hombre se pervierte. El hombre se arruina solo. Entonces, lo que hoy llaman derecho, es mi derecho, vamos a luchar por los derechos de los gays, lesbianas. Bien, usted tiene derecho a hacer con su vida lo que usted quiera, pero no tiene derecho a decir que eso sea bueno. No tiene derecho a decir que esa es la voluntad de Dios. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, deja bien claro que eso es contra naturaleza. Eso es cambiar la verdad por la mentira. Amén. Por eso es importante conocer las Escrituras. Que haya en Madrid una iglesia de gays donde alaban al Señor, donde toman la comunión y donde después ven películas porno juntos para hacer una bacanal. A mí eso me parece absurdo, me parece demencial. Que quieren hacerlo, tienen su derecho, allá ellos, pero no me pidan que yo valore eso, o que yo aprecie eso, o que yo respalde eso, porque no lo respaldo, ni lo valoro, ni lo aprecio. Aborrezco eso como Dios lo aborrece, aunque no aborrezco a las personas. Respeto a las personas, pero no puedo respetar lo que hacen, porque no me parece respetable. Me parece lo que a Dios le parece vergonzoso. ¿Amén? Yo sé que esto a muchos no les gusta que se diga, y menos por televisión, pero es la verdad. Y yo tengo la obligación moral de decir la verdad. Amén. Por tanto, cuando hablamos de la caída de Adán y Eva, ¿qué tiene eso que ver con los corintios? Tiene que ver, porque Pablo les está advirtiendo de que tengan cuidado. El que piensa estar firme, mire que no cometa el mismo pecado que Adán y Eva. Miren que no caigan. Y un pasaje también de Hebreos, bastante esclarecedor, Hebreos capítulo 10. Es muy importante que entendamos esto porque, miren, hoy en día hay una discusión tan enorme en las redes sociales con el calvinismo y el arminianismo, y que si los calvinistas dicen que la salvación, una vez salvo, siempre salvo, y que Cristo no murió por todos sino solo por un grupo de los escogidos, y que los que están salvos no se pueden perder, hagan lo que hagan, y que los que están perdidos no se pueden salvar, hagan lo que hagan. Esto lo piensan los calvinistas, y los arminianos que no, que todo el mundo se puede salvar y tal. Pero vamos a ver, Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leerlo del 19 en adelante. Es muy interesante, porque dice ahí, versículo 19, así que hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A creyentes o a inconversos? A creyentes, les llama hermanos en la fe, ¿verdad? Así que, y es muy importante esto, tenerlo en cuenta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Oiga, el acceso a Dios no es gratis. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tuvo que pagar por nuestras culpas. Que a nosotros no nos cueste, no quiere decir que Dios no tuviera que pagar el precio. Pagó un alto precio. Fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo su Hijo.
Amén. Así que ahora que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, con una fe segura, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos que firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, es decir, el testimonio de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y, aquí dice, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque, presten atención, si pecaremos voluntariamente, presten atención, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si menospreciamos el sacrificio de Cristo, ¿quién nos va a salvar? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense el ejemplo que pone. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahora pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Repito, ¿a quién le fueron dirigidas estas palabras? ¿A los inconversos o a los creyentes? Oiga, pensar que si usted deposita fe y confianza en Cristo, ya usted puede vivir de la manera que quiera, pecando y practicando la maldad, y que usted va a ser salvo, eso es absurdo, eso es estupidez, eso es algo, bueno, si ustedes cogen el diccionario y ven lo que es idiota, es decir, alguien que es tonto, que no entiende, alguien que no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está tomando, de las decisiones que toma. Pues oiga, quien piense eso es que es un idiota, pero rematado. A lo mejor no le gusta el término, pero cojan el diccionario y vean lo que significa y comprenderán el uso que hago de la palabra. Oiga, es absurdo. Hay una continua advertencia en la palabra de Dios a que no nos desviemos, a que perseveremos firmes. Fíjese, versículo 19. Tenemos la libertad, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Versículo 22. En la certidumbre de fe. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. ¿Y si no la mantenemos? ¿Seremos recompensados o seremos castigados? Claro. Uy. Versículo 26. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Por tanto, ¿cuánto mayor castigo pensáis? ¿Está hablando de castigo o no? Claro. Y algunos dicen, los calvinistas dicen, bueno, pero habla de castigo, pero no de perder la fe.
Oiga, ¿de qué está hablando el contexto? Si uno pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, está hablando del pecado imperdonable. Alguien que renuncia a su fe después de haber tenido conocimiento de la verdad. Este es un asunto serio. Es un asunto importante a tener en cuenta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ustedes creen que esas advertencias de la palabra son gratuitas? ¿Ustedes creen que están ahí porque sí? ¿O Dios las puso ahí para que las tuviésemos en cuenta? Pues yo creo que debemos tenerlas en cuenta. ¿Y eso tiene que llevarnos a qué? Ser obedientes. Claro, a ser obedientes. ¿A qué más? A estar alerta, a vivir alerta, a no confiar en nosotros mismos. ¿Cómo dijo? Estar alerta, velar y orar para que no entremos en tentación. A perseverar cada día. Claro, a perseverar cada día en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque es la única cosa que nos garantiza que nosotros no vamos a perder el regalo que Dios nos ha dado. Oiga, no nos salvamos por lo que hagamos. Ahí los reformados, los luteranos y los reformados dicen, no, es que usted entonces, si está diciendo que hay que perseverar, está añadiendo obras a la salvación. Y no somos salvos por obra. Oiga, no. Somos salvos gratuitamente porque Dios nos regala la salvación. Gratuitamente, por fe. Si tú crees en Cristo, Dios te la regala. Pero oiga, si usted menosprecia ese regalo, si usted lo pisotea como hemos leído ahora mismo, si usted lo menosprecia, ¿usted cree que al final lo va a tener y lo va a poder disfrutar? No sea necio, no sea necio. Entienda que la palabra de Dios continuamente, hay una advertencia continua a que perseveremos hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Cuál es el requisito para estar firme según este versículo? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el requisito para estar firme? Tener comunión con Dios y vivir en la palabra. Lo mismo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ustedes saben mirar? Bueno, ¿qué significa la palabra mire que no caiga? Aquí, en este contexto, en este pasaje, significa lo que estaban diciendo: vigilar, guardarse. Mire que no caiga, guárdese de caer, protéjase contra el pecado, no se deje arrastrar, no sucumba a la tentación, soporte la tentación. Qué lástima que el tiempo no nos da para más, pero bueno, la próxima semana vamos a hablar de cómo librarnos de la tentación. ¿Amén? ¿Quieren aprender o no? Vamos a hablar de cómo vencer la tentación. Pero aquí por lo pronto el Señor nos está diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por favor, vigilen, guárdense, porque el diablo, nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser devorados por el diablo? ¿Ninguno? ¿Y qué tenemos que hacer entonces para no ser devorados? Guardarnos, mirar, vigilar, guardarnos, protegernos. ¿Amén? Bueno, pues lo dejamos entonces aquí porque no nos da tiempo para más, pero la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el estudio de la palabra. No hemos salido del versículo 12, a veces, ¿qué vamos a hacer?